amigos, qué gusto verlos en un nuevo video más para este canal. Bueno amigos, el día de hoy vamos a dibujar a Naruto modo sabio de los 6 caminos. Así es, bueno, como siempre empezamos haciendo una línea en el centro de la hoja. Hacemos un pequeño círculo para ver dónde más o menos va a ir la cara y el rostro. Después continuamos haciendo unas cuantas líneas, los ojos, las cejas que van a estar medio enojadas, pero con la sonrisa va a quedar genial. Después observan que estoy corrigiendo unos cuantos detalles como las cejas, la nariz, el contorno del rostro, la boca. Y esto es porque en el rostro es donde debemos concentrarnos más en el dibujo, donde debemos dar más detalles hasta que tengamos un resultado aceptable. Continuamos dibujando un poco del pelo que se nota de la parte de su oreja de Naruto. También más o menos marcamos dónde va a ir el símbolo de Konoha y continuamos con el pelo. Bueno, después le achiqué un poco su pelo porque lo hice muy grande. Lo achiqué un poco más. Hice unas cuantas líneas para marcar dónde van a ir los brazos. También continuamos con el traje. Hacemos tipo unas líneas curvas. Y continuamos con los brazos. Por acá vamos a hacer un círculo alargado para más o menos guiarnos dónde va a ir la mano. Y continuamos con el otro brazo y hacemos lo mismo. Continuamos haciendo las varas de Naruto que tiene sostenido en las manos. Hacemos un boceto rápido nomás hacia la mano limpia. Después vamos a continuar ahora sí a hacer los dedos, todo eso para que ahora sí parezca mano. En esta parte de la manga de Naruto parece como si estuviera roto y lo da un efecto genial. Después vamos a agarrar una regla y vamos a hacer ahora sí las varas que estén bien rectas. Después hacemos las piernas. Bueno, hice un boceto rápido nomás. No está bien. No está tan bien. Bueno, la verdad no. Estaba todo mal. Tuve que corregir varias cosas. Después esa parte que está roto de la manga. Ese medio círculo. Y ahora sí le vamos a dar todos sus detalles a las piernas. En esta parte vamos a dibujar tipo una bota que tiene Naruto. Y también se va a notar un poco los dedos del pie. Después de dar los detalles a la bota, vamos a continuar haciendo unas esferas que tiene Naruto alrededor. Ahora sí vamos a continuar dibujando el símbolo de Konoha en la banda de Naruto. Proseguimos delineando. Bueno, en el delinear no tiene gran complicación, simplemente para las partes más pequeñas como los ojos, la ceja, utilicé un delineador más finito. Y bueno, utilicé para las varas regla, todo eso. Pero dejé varias partes en lápiz porque eso vamos a hacer con pintura, ya van a observar. Continuamos haciendo los bigotes de Naruto que cuando tiene el modo sabio de los 6 caminos activados son más gruesitos y más cuadrados. Bueno, ahí utilicé un marrón bien oscuro. Después utilicé un negro para dar más oscuridad. Luego utilizamos el color piel melón para el color base. Y utilizamos uno medio rosado para las partes más oscuras. Y ese sería todo el proceso para el resto de las partes de la piel de Naruto. Luego ese símbolo de Naruto que tiene los dos brazos, utilizamos lo mismo que para los bigotes, un marrón oscuro y un negro para dar más oscuridad y también esa parte del polo de Naruto.
Después de eso vamos a utilizar un amarillo para dar un poquito de claridad o como si fuera una luz. Después continuamos haciendo por los tipo guantes que parece que tiene Naruto en las dos manos. Bueno, utilizamos los mismos colores, marrón oscuro, negro, pero en este caso vamos a utilizar un color naranja y un amarillo para unas partes bien claras como si fuera una luz. Para los ojos de Naruto vamos a utilizar un naranja, un amarillo, el amarillo para las cejas también y un plomo para dar un poco más de profundidad a los ojos y a los dientes, ¿ves? Ahora en esta parte del pelo, bueno, lo borramos, que se note un poquito, utilizamos un naranja para el contorno y un lápiz para dar un poquito más de profundidad. Y así sería también en el resto del pelo, pero en este momento vamos a pintar esta parte del pelo y también un poco de la ropa de Naruto. Bueno, en la ropa vamos a utilizar un amarillo, un naranja claro y un naranja oscuro para dar todas esas sombras. El amarillo para la parte clara, el naranja para dar un poco de profundidad y el naranja oscuro para dar más profundidad todavía. Y queda un degradado genial. Y también ese sería en todo el resto de la ropa de Naruto. Bueno, para el pelo y la banda de Konoha borramos, utilizamos un naranja claro para delinearlo, después un lápiz y bueno, aquí vamos a usar los mismos colores de la ropa en el pelo. Después vamos a continuar en esa parte del pantalón utilizando un amarillo bien claro. Bueno, aquí en esta parte de la bota vamos a utilizar los mismos colores del pelo. En la piel, o sea, vamos a utilizar el color de la piel, pero vamos a utilizar un naranja y un amarillo para pintarle encima para que parezca una iluminación. Después en el pantalón vamos a utilizar un marrón oscuro con un negro y bueno, ahí vean todas las sombras como lo hago. Y también para el brillo vamos a utilizar un naranja y un amarillo. Ah, sí, por cierto, ahí ven que no se combina bien. Bueno, utilicé un poquito mi dedo para poder difuminarlo y quedó genial. También hacemos lo mismo en la otra parte del pantalón. Luego en las barras de Naruto vamos a utilizar el mismo marrón oscuro y un negro para, bueno, la sombra más oscura y eso sería todo. Bueno, vamos a usar un compás para las esferas para que sea un círculo perfecto. Lo borramos, que se note un poquito. Utilizamos el negro para la parte negra, obviamente. Después el marrón oscuro y el color dorado. Y el contorno de la esfera lo vamos a hacer con amarillo. Y también hacemos este proceso en las demás esferas.
Bueno amigos, por aquí ya estoy acabando el dibujo. Espero como siempre que el video les haya gustado. Si fue así, pueden regalarme un like, suscríbanse que es gratis. Comenten cualquier cosa acá abajo en la caja de comentarios. También comenten qué les pareció el dibujo. Y bueno, eso sería todo. Me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.